Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Méndez Mora, del programa de Medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UTCA, de primer semestre. Bueno, como tal, el tema que vamos a tratar es la situación actual que estamos viviendo, que como ya sabemos, aproximadamente un poco más de 2 semanas en cuarentena, en aislamiento provisional por el coronavirus o COVID-19. Como ya sabemos, este virus ha venido afectando a gran parte de la población a nivel mundial. Aproximadamente van 670.000 personas afectadas en todo el mundo y cada vez se propaga más. Se tiene por teoría que este virus tuvo su origen en murciélagos, en Wuhan, una ciudad del oriente del mundo, y de allí se empezó a propagar a diversos países de Oriente, poco a poco hacia Europa y pues a América última. Es importante tener en cuenta que este virus en los 2 últimos meses ha venido tomando más casos de lo normal y a su vez más muertes. Como dato adicional, afecta más que todo a pacientes de la tercera edad, los cuales pueden presentar algún tipo de cardiopatía o patología no asociada a este virus, pero que a su vez pueden afectar en caso tal que se opte por el buen mantenimiento de la salud. Igualmente, afecta a pacientes jóvenes menores de 18 años. Se han visto los casos en estas últimas semanas, aunque estos son casos aislados. Bueno, para profundizar más en el tema del COVID-19, me encuentro aquí con mi hermana, la cual se va a presentar a continuación. Bueno, yo soy María Alejandra Méndez Mora, médico general egresada de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Estábamos comentando con Juan Pablo respecto a la situación actual con el coronavirus o COVID-19. Dentro de las recomendaciones generales que tiene la población, que no es como tal del área de la salud, se encuentran el lavado de manos con abundante agua y jabón, no importa si es jabón líquido o jabón en barra, lo importante es que sea con abundante agua y jabón durante por lo menos 20 segundos, con un mínimo de cada 2 horas. Adicionalmente, se recomienda tener por lo menos 1 metro de distancia entre persona y persona, evitar los abrazos, contacto físico que sea muy cercano, evitar los besos o cualquier otro. Y supremamente importante, tienen que aislarse en caso de pacientes o de personas que hayan estado en viajes recientes o hayan tenido exposición con alguien que haya tenido un viaje reciente o que haya dado positivo para el COVID-19. En caso de presentar síntomas como gripa, que tengan dolor de garganta, fiebre mayor o igual a 38 grados, es preferible que estén aislados. Adicionalmente, que tengan disnea o dificultad para respirar. ¿Sí? En cualquiera de esos casos, lo mejor es llamar a las líneas de atención y, dependiendo cómo se encuentren, asistir a un centro asistencial para realización de la prueba o valoración por un médico. Dentro de las recomendaciones, adicionalmente, está para el momento de abastecerse que sea solamente una persona por grupo familiar que salga a mercar, para evitar, uno, la aglomeración de personas, y dos, que sean responsables al momento de hacer las compras, es decir, para evitar el desabastecimiento para los demás seres, pues para las demás personas de la comunidad. En caso tal que alguna persona tenga algún tipo de enfermedad no relacionada con el coronavirus y vaya al servicio de salud, ¿es eficaz la atención de igual manera o no? Pues la atención, digamos que en estos casos de emergencia sanitaria, es preferible que si alguien va a ir a un servicio de urgencias o va a ir a buscar asistencia médica, sea porque realmente lo necesita. Es decir, si una persona solamente va a ir a un chequeo médico, por así decirlo, lo único que está haciendo es exponerse a sí mismo y exponer a los demás miembros de su familia al acercarse a un sitio en el que pueda haber una persona que esté infectada, ¿sí? Es decir, solamente casos en los que sea una urgencia verdadera, pues, es decir, cosas que sean quirúrgicas, cosas que definitivamente no se puedan manejar en casa, es preferible consultar un servicio de urgencias, cosas que sean estrictamente necesarias. Es mejor no arriesgarse, ni arriesgarse uno mismo, ni arriesgar a los demás miembros de su familia. Como sabemos, este virus no se ve o no hay síntomas de manera inmediata. ¿Qué medida podemos tomar o si se empiezan a presentar algún tipo de síntomas en un momento específico? Pues Y los demás
miembros de la familia no se dan por enterados sino hasta ese momento. ¿Qué se puede hacer? Pues en este momento hay que tener en cuenta el aislamiento preventivo obligatorio que se está teniendo por parte del gobierno nacional. Es decir, desde el inicio o durante los siguientes 19 días que colocaron por parte del presidente, es para que justamente las personas puedan, en caso de que tengan los síntomas, los presenten estando en casa. Por eso es que el virus más o menos tiene una incubación de 5.1 días, ¿sí? A partir de ese momento es que empiezan a presentarse los síntomas gripales. Después de tener los síntomas gripales, los iniciales que estaba diciendo anteriormente, es que pueden bien sea consultar al servicio de urgencias, hacer la llamada que estaba diciendo a las líneas de atención y dependiendo de eso, bien sea quedarse en casa o ir a un sitio de atención. Por eso es que el aislamiento es de 14 días, que es para asegurarse de que los síntomas o bien persistan o bien ya el paciente mejora. Ok, y en caso tal, por ejemplo, que un paciente esté crítico, en estado crítico, y presente algún tipo de complicaciones mayor, se va a producir la muerte. Antes de esto se va a producir la neumonía o puede producir algún otro tipo de patologías dependiendo del paciente. ¿Qué se puede hacer en estos casos o qué es recomendable antes de? Pues lo recomendable es lo que les decía. Uno, tener el aislamiento y en caso de que presente alguno de los síntomas, consultar. Lo que uno realmente en el momento de atender a un paciente que tenga COVID-19 busca es no llegar a las mayores complicaciones. Es decir, una neumonía complicada, que pues ya esas son cosas que ya son un poquito pues más avanzadas, que tiene un patrón de virus merilado. Ese tipo de cosas tienen que ser ya tratadas como tal en el hospital, pero ya son como cosas que uno espera evitar, ¿sí? Okay. De igual manera, para evitar este tipo de propagación, se debe, como le dijo mi hermana, estar aislados en casa y pues como va a ser bastante tiempo, no se tiene una fecha definida en la cual va a finalizar esto. Dicen que algunos dicen en agosto, otros en octubre, no es algo fijo. La ansiedad y la depresión son factores que empiezan a influir en el núcleo familiar. Para esto, nosotros, como tal en la familia, hemos venido realizando tipos de actividades en familia, los diversos tipos de actividades que podemos realizar para ocupar nuestro tiempo, actividades recreativas, el ejercicio en casa. Además de esto, ¿qué otros tipos de actividades u ocupaciones podemos realizar sin afectar nuestro ritmo normal en cuanto a nuestros hábitos? Bueno, pues una cosa muy importante que tú dices es que no sabemos cuánto tiempo dure esto y realmente la duración de la pandemia como tal y la duración del aislamiento pues va a depender solamente de nosotros, es decir, va a depender solamente de qué tan juiciosas sean las personas de quedarse en su casa, de quedarse aislados y salir solamente para lo que sea estrictamente necesario. Respecto a qué se puede hacer en la casa como tal, algo que nosotros estamos haciendo pues personalmente es que digamos con algunos familiares que están en otras ciudades, mis abuelos que están pues completamente aislados, estamos haciendo videollamadas grupales para sentirlos como un poco más cerca los unos de los otros. También en caso de que se tengan mascotas se puede jugar con la mascota, organizar las cosas de la casa, hacer cualquier tipo de deberes, ponerse uno a estudiar, uno puede leer un libro que es bastante o sea, se toma pues bastante tiempo y es bastante entretenido para no dejarse llevar pues por la monotonía del encierro. Es importante resaltar, como lo habíamos visto en clases anteriores de medicina familiar, la prevención primaria. Este aislamiento sería ese tipo de prevención primaria debido a que en familia vamos a estar mejorando y optando por el mantenimiento de la salud de los nuestros. De igual forma, el personal de la salud a nivel mundial, médicos, enfermeras, todo el personal está trabajando por una pronta cura y recuperación de todos los pacientes con el fin de terminar con esta pandemia. Y por último, nada más, simplemente quedémonos en casa y evitemos contacto físico con todas las personas, tomemos todas las prevenciones y esperemos que esto termine pronto. Muchas gracias. Quédate en casa.